Hola, buenas tardes. Esperamos unos minutos que se sume la gente y arrancamos, ¿ok? Hola, buenas tardes. ¿Alguno que me dé retorno a ver si se escucha bien? Se ¿Sí? escucha bien, Buenas profe. tardes, profe. Perfecto. Gracias, Nico. Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. Mientras se van sumando algunos, arrancamos. Seguimos con el tema que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Se acuerdan que, bueno, iniciamos con la bolilla 2? Planteamos, digamos, la estructuración o la división del punto 2 en tres grandes pilares. El primer lugar de ellos, el de democracia constitucional. Nos dedicamos la clase pasada a hablar un poco de la esencia de la democracia constitucional, es decir, la existencia de un sistema constitucional, una estructura formal, escrita, pero que además el necesario componente, ¿no? La democracia constitucional conformada por la unión de dos elementos, la Constitución y la democracia, el ejercicio democrático del poder político, más allá de la existencia de una norma escrita, de un sistema normativo rígido y vigente en la estructura de un Estado. No basta con la existencia de una Constitución, sino con la necesaria, el ejercicio constitucional, perdón, el ejercicio democrático de ese poder constitucional o de ese poder constituyente. Bien, habíamos dicho además que la bolilla 2 tenía, además de la noción de Estado, de sistema constitucional, la noción de Estado de Derecho, los diferentes componentes que integran esta noción de Estado de Derecho, y también vimos un poco lo que era la defensa del orden constitucional, vimos un poco digamos, cómo se defiende la propia Constitución de digamos, la ruptura del sistema constitucional o la no vigilancia, ¿no? Cuando el poder es ejercido ya no bajo un mandato de un poder constituyente y la existencia de un poder constituido y el establecimiento de un sistema democrático electivo, en el cual el pueblo a través del sufragio elige a sus representantes, cuando esa digamos, representación política o ejercicio del poder proviene de un órgano o de un gobierno de facto, ¿no? Un gobierno principalmente militar que ha tomado el poder y que gobierna básicamente porque tiene el poder. Simplemente controla militarmente, controla físicamente el territorio, la calle, las relaciones entre el Estado y las personas, y en virtud de eso ejerce el poder, ¿no? Vimos cómo nuestro sistema constitucional ha intentado, sobre todo a través de la reforma del año 94, incluir como digamos, un nuevo artículo y nuevas disposiciones en defensa del orden constitucional, y la importancia que eso conlleva para nuestra historia de país, ¿no? Si bien estamos viviendo tiempos difíciles, si bien es cierto que, digamos, ha habido
importantes crisis en nuestro país. Lo positivo quizás, y es que hemos logrado el mayor periodo de régimen democrático de la historia, de nuestra historia constitucional. Nosotros vamos viendo la historia desde 1853, y vimos un poco la situación de organización político-constitucional previa a la Constitución, desde la Declaración de Independencia, pero lo cierto es que nuestra historia constitucional está lamentablemente plagada de fracasos y de rupturas del orden constitucional, ¿no? Diferentes golpes de Estado, donde en algún punto van derrocando los gobiernos democráticos, van imponiendo golpes de Estado, gobiernos militares, que se perpetran en el poder por un determinado tiempo, hasta que entra una crisis y después se vuelve a un periodo democrático, y así es la rueda que hago, digamos, ¿no? Que lamentablemente ha formado parte de la historia argentina. Ahora estamos viviendo por primera vez el periodo democrático más largo de la historia. Positivo que en el año 2001 el país presentó una de las peores crisis económicas e institucionales de su historia, y ni siquiera en ese momento, que tuvimos 7 presidentes en 7 días, ¿no? Como que se plantea, el país pensó, o se pensó en ningún momento que digamos, ¿no? Un golpe de Estado o un gobierno militar podía llegar a ser una opción viable para el rumbo del país, ¿no? O sea, hemos llegado a estar en colapsos, en sistemas casi de vacío de poder, de acefalía, y así todo no se ha pensado en el poder militar como una opción de gobierno. Y eso es algo que claramente constituye un triunfo de la democracia, un triunfo del sistema constitucional, un triunfo de las nuevas generaciones, quizás de los más jóvenes, que por ahí queríamos vivir en un país con unas ciertas reglas y un sistema de organización político determinado. Estamos viviendo tiempos difíciles, y aún así yo creo que es importante seguir creyendo al menos en la institucionalidad, ¿no? En la institucionalidad. No sé si uno puede creer en un gobierno o en otro, pero en la idea de siempre mantener el sistema constitucional, el sistema estatal, manifestarse en contra, digamos, es válido, pero respetar, digamos, ¿no? las instituciones y el ejercicio del poder, cuando éste está organizado bajo el orden democrático y el orden constitucional. Bien, pasemos un poco dijimos que esta bolilla tenía 3 pilares. La primera, la democracia constitucional. Vamos a meternos en la segunda de ellas, el segundo de los pilares, que dijimos que eran las características del Estado constitucional argentino. Es decir, dijimos que para que haya un constitucionalismo necesitamos un sistema constitucional y un ejercicio democrático. Esas son las 2 características de un sistema constitucional. Ahora, existen diferentes modalidades o características o modalidades, si se quiere, de sistemas constitucionales en cuanto a la organización del gobierno, en cuanto a la división territorial. Es decir, existe diversidad de opciones de sistemas constitucionales. Es decir, para que sea un sistema constitucional necesariamente tenemos que tener una constitución y un ejercicio democrático. Esos son los 2 elementos necesarios para un sistema constitucional. Ahora, teniendo estos 2 elementos, tenemos más opciones de características o de modalidades de organización política o de modalidades de Estado, de organización política por parte de los Estados, que pueden ser diferentes y aún así coincidir en cuanto a ser un sistema constitucional. Y bueno, la idea es un poco, digamos, definir cuáles son las características del modelo argentino, que nosotros dijimos que venimos históricamente, Argentina declara su independencia como virreinato del Río de la Plata del Reino de España. Lo hace en un momento determinado, un momento político en el cual obviamente se declara independiente, rompe los lazos de dominación, de obediencia, si se quiere, a un sistema monárquico, a un reino, a una corona, y se establece como un Estado independiente. Las revoluciones de mayo y la declaración de independencia en 1816. Ahora bien, había que definir entonces, bueno, ahora que somos independientes,
Ahora que somos independientes, que somos hijos de españoles y de italianos, principalmente de españoles, estamos hablando en aquel momento, porque todavía no había venido las grandes inmigraciones, en aquel momento nuestra origen principalmente era europeo-hispánico, por pertenecer al sistema, al Reino de España. Pero bueno, básicamente toca decidir, ¿no?, en aquel momento cuál va a ser el tipo de Estado que se iba a establecer. Y ya vimos en la clase pasada, hablamos un poquito de que digamos, en la primera clase, desde la declaración de independencia hasta la adopción de la Constitución, pasaron una cantidad de años. La declaración de independencia fue en 1816 y la Constitución es de 1853. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo histórico? Y bueno, hemos visto un poco cómo también, lo vieron un poco en historia del colegio, donde hubo principalmente dos fuerzas, dos grandes fuerzas políticas que en algún punto enarbolaban las dos ideas sobre cómo organizar el Estado. Una idea centralista, unitaria, si se quiere, desde el propio capital sobre Buenos Aires, planteando, bueno, ahora vamos a hacer un Estado unitario, ¿no?, con una estructura de poder central muy fuerte que tiene que ver con la administración del puerto. Y en contrario a eso, una visión mucho más federal de igualdad entre provincias, pensando un poco que las diferentes provincias gozaban de cierta... las provincias existen antes inclusive de la declaración de la independencia, ¿no? Primero como unidades territoriales pertenecientes al virreinato, pero lo cierto es que ciertas regiones, al menos hacia el norte-centro de Argentina, eran parte de, digamos, ¿no?, justamente del virreinato y luego de lo que fue el Estado. Pero bueno, las provincias, como unidades territoriales y organizaciones de poder territoriales que preceden justamente el establecimiento del Estado argentino o del sistema constitucional, querían mantener un poco esas relaciones de poder y justamente de administración del poder regional, si se quiere. Las provincias querían establecer un sistema federal, casi algo así como una especie de confederación de provincias, donde se establece un Estado, digamos, nacional, principalmente para agrupar, para agrupar los límites, el poder político, digamos, ¿no?, de la confederación en sus relaciones con otros estados. Pero hacia adentro, hacia el interno, las provincias vamos a permanecer como unidades territoriales con un altísimo nivel de independencia, de autonomía para administrar nuestro poder y nuestros recursos y nuestras finanzas y nuestros impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esas han sido las dos tensiones que estuvieron implícitas entre unitarios y federales, que se saldó obviamente en numerosas guerras, ¿no? Digamos, ¿no? La disputa entre Urquiza y Rosas, pero, digamos, como la más encarnada entre unitarios y federales, pero bueno, a lo largo de la historia tuvimos varias batallas y bastantes conflictos militares, inclusive, dentro de nuestro territorio, que tuvieron que ver un poco con la discusión política, geopolítica y de administración entre el establecimiento de un Estado de tipo, como les decía, confederado o federal, o el establecimiento de un Estado unitario. Y bueno, sabemos que vence justamente, eso por un lado, ¿no? O sea, las dos grandes discusiones que existían eran, por un lado, esa, la de qué tipo de organización territorial, cómo vamos a organizar la distribución del poder en el territorio de este Estado que hemos creado. Declaramos la independencia de la República Argentina, o de Argentina, ni siquiera estábamos hablando de una república, porque ahí viene la segunda pregunta. La primera pregunta que nos hacemos como Estado independiente es cómo queremos organizar políticamente el territorio. Y la segunda pregunta que inmediatamente nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué tipo de Estado vamos a establecer? ¿Vamos a establecer un sistema republicano o vamos a mantener, tengan en cuenta que nuestra herencia
nuestra herencia política, nuestra herencia institucional, hasta jurídica si se quiere, viene de un reino. Entonces teníamos una tradición monárquica. Sin embargo, el Estado argentino ahí ya no mira, como habíamos dicho acá, ya no mira los antecedentes, sus antecedentes inmediatos. O sea, básicamente lo más lógico hubiera sido que digamos, ¿no? el poder constituyente hubiese tomado el modelo europeo, monárquico europeo, y lo hubiese tratado de aplicar en Latinoamérica. Sin embargo, obviamente, Latinoamérica en ese momento ya no mira a Europa, sino mira al norte, mira a Estados Unidos, que ya es el primer antecedente de una, digamos, de una revolución, una independencia y la constitución de un nuevo Estado, con una modalidad totalmente diferente a la del Estado imperante o el Estado, digamos, ¿no? Colonial. Los grandes estados coloniales europeos, los españoles, los portugueses, los ingleses, por nombrar los más influyentes, pero también los holandeses, en algún punto, o los dinamarqueses, en otros. Entonces, Argentina tiene que decidir, ¿vamos a establecer un sistema monárquico o vamos a establecer un sistema republicano? Y claramente, obviamente, se decanta por un modelo de tipo republicano, al punto tal que vamos a ver que en la Constitución una de las principales declaraciones es justamente que se abolen, bueno, no me sale, de abolir, digamos, los lazos, digamos, ¿no? Los títulos nobiliarios, ¿no? Las relaciones, digamos, ¿no? De sangre azul, por decirlo, ¿no? De sangre monárquica, y que no hay igualdad ante la ley, ¿no? A partir de ese momento, un sistema republicano, como he dicho, todo el mundo es igual ante la ley, no hay lazos de sangre, no hay títulos nobiliarios, no hay ningún privilegio que ninguna persona pueda ostentar, digamos, ¿no? Por un linaje de sangre o por su descendencia. Todos nacemos iguales ante la ley, sin perjuicio que luego el contexto económico, social en el cual nacemos claramente no es igual. Pero sí el nacimiento nos constituye, al menos como un prius, como una forma de partida, de forma igualitaria en cuanto a el ejercicio o las aspiraciones de nuestros derechos. Como dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y en derechos. Esto tiene justamente poco que ver con la esencia o la noción de los derechos humanos. Ya volveremos sobre eso. Importante de esto, bueno, digamos, esto que les acabo de decir y decir el establecimiento de las características del Estado argentino era tan importante, tan vital. Yo les dije, bueno, estas fueron las primeras preguntas que se hizo el constituyente. Entonces, como son las primeras preguntas que hizo el constituyente, como se podrá imaginar, están en el artículo 1 de la Constitución. Es decir, lo primero que vamos a decir en la Constitución, ¿cuál va a ser lo primero que vamos a decir? ¿No? Artículo 1 de la Constitución, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según establece la presente Constitución. Es decir, el propio artículo 1 nos establece las tres características del Estado constitucional argentino. Se establece digamos, ¿no? la nación argentina como un sistema representativo, republicano y federal. Veamos un poquito qué significa cada una de estas tres palabras que son de suma importancia. Por eso siempre decimos, estudien con la Constitución, digamos, acostúmbrense a leer y recontrarreleer el artículo, aunque ya lo sepan las 1000 veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque en derecho constitucional las disposiciones que son muy cortitas, son muy breves, son muy sencillas, pero cada palabra, cada punto, cada coma tiene mucha relevancia. En estas tres palabras, que parecen sencillas, van a ver que subyace conceptos de suma trascendencia política y jurídica para el establecimiento de un sistema estatal. Veamos cada una de ellas. Primera, dijimos representativa. Bien, el artículo 22 de la Constitución dice, sienta el principio básico
de la representatividad. El pueblo no gobierna ni delibera, el pueblo no delibera ni gobierna, lo invertí, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Primera cuestión, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. El principio de la representatividad tiene que ver justamente con que nosotros, a través de la elección de nuestros representantes, delegamos nuestro poder soberano en un grupo de personas, nuestros representantes, que van a gobernar o van a deliberar en representación nuestra. Por eso se habla de un sistema representativo. La Constitución la reforma del 94 introduce... Disculpa, ¿me puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Buenas noches. ¿Podría volver en el tema de representativo porque se me cortó el video? No hay problema. El audio. No hay problema. Estábamos hablando que, digamos, ¿no? la esencia del sistema representativo surge del artículo 22 de la Constitución, que dice: el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, conforme son establecidos por la presente Constitución. Esto implica que las personas no gobernamos, nosotros, la nación, el pueblo, cada uno de nosotros en su conjunto formamos el pueblo. El pueblo tiene la soberanía y por ende el poder constituyente. Pero claro, es un poder que tenemos todos de forma conjunta, nadie lo tiene de forma individual. Entonces el poder del pueblo es un pueblo conjunto, es el pueblo de las mayorías, si se quiere, ¿no? Y es un poder que ejercemos a través de nuestros representantes, muy a pesar muchas veces de lo que uno le gustaría, ¿no? Cuando ve realmente digamos, no sé, sesiones bochornosas del Parlamento, de nuestros representantes, ¿no? La verdad que muchas veces es como que da un poco de bronca, ¿no? Que esto sea así, pero la verdad que es una realidad, una realidad constitucional. Nosotros no se puede, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Esto implica el sistema de representatividad, la primera característica del artículo 1 de la Constitución. Y dijimos que, si bien el artículo 22 establece el principio de representatividad, que también en algún punto también surge, digamos, ¿no? con el poder constituyente que es invocado en el inicio de nuestro preámbulo. Los representantes del pueblo unidos en Congreso General Constituyente. Empieza así la Constitución. Los representantes del pueblo, justamente nuestro poder constituyente, o sea originario o derivado, también deriva de la soberanía popular, la representatividad nuestra no solamente es una representatividad que se plantea en el ejercicio del gobierno, sino también en el ejercicio del poder constituyente. La reforma del 94 introduce algunas reformas a este sistema representativo, justamente pensando en que nuestros sistemas representativos de grandes estados federales, como en el caso de Argentina, se establecen como, digamos, ¿no? sistemas burocráticos del ejercicio del poder, y que en algún punto es como que se establece una desconexión entre el pueblo y el representante, ¿no? Que esto era un poco la idea del sistema representativo o representativo, digamos, planteado por los griegos en su momento, ¿no? Donde digamos, ¿no? la democracia y el ejercicio representativo se llevaba adelante en las ciudades, en donde prácticamente era como, por decir una forma, era como gobernar un pueblo, en el cual nos conocemos todos. Es mucho más fácil ejercer un sistema representativo y democrático en un lugar donde se conocen todos, y cuando ya no se conocen todos y se trata de un país, se genera una especie de distanciamiento entre el poder del pueblo y el ejercicio representativo. Y es por eso que en el año 94 la Constitución empieza a morigerar, a establecer algunas, digamos, ¿no? Como algunos matices en este principio tan rígido del artículo 22. Dice: el gobierno no gobierna ni delibera, sino a través de su representante, ¿no? Entonces la reforma 24 dice: bueno, a ver, vamos a devolverle al pueblo alguna potestad para
decidir, para gobernar o para legislar. Y es así donde se introducen dos modalidades que realmente, digamos, son importantes, pero no han tenido justamente mucho uso o mucho impacto en la realidad argentina, ¿no? Esas dos modalidades o esas dos introducciones son lo que se conoce como la iniciativa popular del artículo 39 de la Constitución, y la segunda es la consulta popular del artículo 40. Es decir, la iniciativa popular, ya lo vamos a ver, no lo vamos a ver ahora, yo simplemente se los menciono, porque lo van a ver en otra bolilla, pero la iniciativa popular tiene que ver con ambas, tanto el artículo 39 como el artículo 40, es decir, digamos, ¿no? La consulta popular y la iniciativa popular son lo que se llaman modalidades de democracia semidirecta. Son modalidades en las cuales se busca devolverle al ciudadano, al pueblo, alguna forma de participación más activa, más directa, tanto en la toma de decisiones como en la creación de leyes, de deliberar y de legislar. Entonces, es como son excepciones, vendría a ser el artículo 22. La iniciativa popular ya vamos a ir viendo que tiene que ver con, digamos, ¿no? Cuando veamos en la segunda parte, sobre todo, en la segunda parte vamos a ver lo que es el proceso legislativo, es decir, el proceso de, digamos, de adopción de normas. Y vamos a ver que una ley tiene, digamos, ¿no? diferentes pasos, diferentes etapas en el proceso de formación, siendo la primera de ellas la etapa de iniciativa, es decir, quienes tienen la iniciativa, quienes tienen la potestad de proponer una ley. Obviamente uno dirá, bueno, principalmente los más llamados a tener la iniciativa popular son los legisladores, porque para eso los elegimos. Entonces, claro, los legisladores, los diputados y los senadores tienen la iniciativa legislativa, es decir, la posibilidad de proponer, de presentar un proyecto de ley. A ver, presentar proyectos de ley también es participación popular. Bien, a ver, digamos, la participación popular tiene que ver justamente con la posibilidad que les da justamente al pueblo de, digamos, de ser una forma de iniciativa popular, de una iniciativa legislativa. Se llama iniciativa popular, pero tiene que ver con una iniciativa legislativa, es decir, la posibilidad de hacer una propuesta de ley. ¿Por qué? Porque ¿quiénes tienen la iniciativa legislativa? Estábamos hablando, primero, los legisladores, diputados y senadores, pero también el Poder Ejecutivo tiene posibilidades, tiene potestades de proponer una ley. Manda un proyecto, obviamente no puede decidir, el Poder Ejecutivo no puede decidir, pero sí puede mandar algún ministerio, algún ministro o el Poder Ejecutivo, bueno, lo manda el Poder Ejecutivo, pero bueno, se puede plantear a nivel ministerial, pero tranquilamente el Poder Ejecutivo, y de hecho, por lo general la mayor cantidad de iniciativas legislativas vienen del Poder Ejecutivo y no tanto del Poder Legislativo. Entonces el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, el Poder Legislativo obviamente que la tiene, pero justamente a través del artículo 39 también tenemos una tercera variante de iniciativa legislativa, que es aquella iniciativa popular. Vamos a ver que el artículo 39 dice que con una representación, digamos, una cantidad de firmas necesarias, conforme el padrón electoral, se le permite, digamos, ¿no? al pueblo, a través de una representación mínima, si quiere, juntar una X cantidad de firmas, como para poder iniciar un proyecto legislativo. No tiene, o sea, obviamente lo único que plantea esto es la iniciativa popular. Después, obviamente, los que terminan decidiendo, los que lo pueden cajonear, los que le pueden decir que no, son los propios legisladores que en el proceso legislativo, que ya lo vamos a ver en la segunda parte. Pero al menos sí tenemos la posibilidad, por primera vez, después del año 94, el pueblo a tener iniciativa legislativa, es decir, la posibilidad de proponer normas. La segunda de las opciones de democracia semidirecta es la consulta popular. Perdón, Esto profe, a veces se lo ¿puedo llama interrumpir? como plebiscito, tiene diferentes formas, pero muchos estados han ido implementando, nosotros hemos tenido inclusive previo a la reforma del 94, algunas consultas populares o un plebiscito.
No sé, a ver, Lautaro. Hola, No sé hola, me hola. escucha. Ahí, listo. Ahí está. Ahí sí te escucho, Lautaro. Ok. Contame. No, porque lo que habías dicho de las firmas y eso no lo dice en ninguna parte del artículo 39. No, 39. ¿No dice nada? No, nada de ninguna que hay contra firmas, nada. No, de O firmas sea, no, pero dice de una representación. A ver, pará. Los senadores tienen derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso debe darles experto de tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros, sancionó la ley reglamentaria. De la iniciativa popular, los proyectos referidos de forma de... No, tenés razón. Es que esto debe estar en la ley reglamentaria, por eso lo dije. Capaz que, perdón, disculpen, no lo dice la Constitución, es cierto. Gracias por la acotación, Lautaro. Lo dice la ley reglamentaria, que obviamente se requiere de una X cantidad de firmas. En realidad tiene que ver con una representación del padrón. ¿Por qué? El padrón electoral define quiénes son los electores, quiénes son los ciudadanos argentinos y extranjeros con poder de voto que tienen la posibilidad de participar en un proceso eleccionario para decidir por mayorías quiénes van a ser sus gobernantes. Entonces el padrón electoral también lo que permite es definir una porción muy mínima de ese padrón a través de una X cantidad de firmas, si se quiere, porque tiene que ver con personas que adhieren a una iniciativa popular. Entonces lo que se hace por ejemplo, las veces que ha habido iniciativas populares, una ONG, digamos, hace un proyecto de ley, junta firmas y cuando tienen la firma cantidad de adhesiones de electores, o digamos, ¿no? Habilitados para votar, eso permite que la iniciativa ingrese en el Congreso. Pero como les decía, es iniciativa. Después, digamos, que eso suceda o no. Hay otros países que han desarrollado mucho más, sobre todo, por ejemplo, algunos sistemas federales, como por ejemplo Suiza, que es una confederación, la Confederación Helvética. La Suiza, a pesar de ello, digamos, ¿no? Es como que ha delegado muchísimo a niveles regionales, a niveles cantonales, la toma de decisiones sobre ciertas cuestiones, ¿no? Y se han desarrollado sistemas de democracia semidirecta en la cual directamente son el pueblo a través de internet, a través de votos y a través de decisiones que van decidiendo sobre cuestiones básicas como aprobación de presupuesto, como ciertas políticas, ¿no? Entonces, es como que está mucho más organizado. Ya no es la iniciativa legal, sino también la posibilidad de controlar el gobierno, algunos actos de gobierno de forma directa, de democracia directa, es decir, los electores continuamente participando activamente en la toma de decisiones. Obviamente eso es muy excepcional, se hace a nivel muy regional, pero no obstante existen zonas del mundo en las cuales, digamos, cada vez se está digamos, como implementando más sistemas de democracia directa, si se quiere. Una pregunta. Sí, sí. La consulta popular, o sea, el plebiscito, ¿sería correlativo a la iniciativa? O sea, no puede haber un plebiscito si no hay una el iniciativa. plebiscito, la consulta popular tiene que ver con una consulta que hace el Poder Ejecutivo al pueblo sobre una cuestión de la cual entiende que es muy importante como, sí, ahí voy, Graciela, es muy importante como para decir, y no es vinculante, ¿no? Por ejemplo, un antecedente que tuvimos de un plebiscito fue en la época del gobierno de Alfonsín, con una, digamos, casi una guerra. ¿Cómo, perdón? El Tratado de Paz de Beagle. Sí, claro, del Beagle del 91, digamos, con Chile, justamente por el caso del Beagle, digamos, en una contienda que al final después se resolvió a través de un tratado y una negociación de la Santa Sede, digamos, ¿no? Pero en algún momento la cuestión escaló, fue después de la Guerra de Malvinas, pocos años después, hubo movilización militar y en aquel momento el gobierno consultó, hizo una consulta, a ver, o sea, no fue en estos términos, pero básicamente es, ¿vamos a la guerra o no vamos a la guerra con Chile? Y es como que me pareció, digamos, ¿no? Como sensato por parte de Alfonsín, que realmente fue un gobernador muy democrático, muy sensato, de la de consultar a la gente para que decidiera el pueblo. Una decisión demasiado dura para que la decida el Poder Ejecutivo. Entonces, para que diferenciar, ¿no? La diferencia justamente entre la iniciativa popular y la consulta popular es que la primera tiene que ver con la iniciativa de una ley, digamos, la posibilidad de proponer una ley, y la segunda tiene que ver con tomar una decisión de gobierno,
digamos, o tomar o definir. Que puede ser gobierno, a ver, a veces quizás el gobierno por lo que puede consultar es la adopción o no de una ley. Supongamos que, obviamente eso no iba a pasar, pero la ley de interrupción voluntaria de embarazo, que fue tan conflictiva, digamos, social y políticamente, podría haber, o sea, eso no pasa, claro, eso tiene un costo político, pero podría haber el Poder Ejecutivo dicho, bueno, a ver, vamos a someter la ley a consulta popular, a ver qué dice el pueblo, y no ya una cuestión de los legisladores, de quién tiene más o menos votos. ¿Y el Pero pueblo bueno, no tiene la posibilidad de proponer algo? ¿quién, perdón? El pueblo. Proponer solamente, se lo propone a través de una iniciativa legislativa. Y ahora hay como, se están como implementando cada vez más mecanismos de lo que se llama de participación pública, ¿no? A veces se hacen como en los consejos deliberantes, digamos, ¿no? En las unidades territoriales, se hacen como audiencias públicas, llaman audiencias públicas. Básicamente audiencias públicas tiene que ver con cuando el sistema de gobierno consulta con la gente, le permite a la sociedad, organizaciones, muchas veces tienen que prescribir y demás, pero bueno, les da la voz, la posibilidad de expresarse, de proponer. Lo que pasa es que todo eso lo hace de forma no vinculante. Esto no vincula, obviamente políticamente sí, o sea, si uno abre, es muy difícil que un presidente, por ejemplo, invoque un plebiscito, una consulta popular y después no le haga caso. Sería, o sea, podría no hacerlo, pero el costo político sería muy fuerte para esa persona. Claro. Entonces, lo más probable es que si él lo convoca, y lo va a hacer, y seguramente en la medida que sus asesores políticos le digan, tenés posibilidades de que te digan lo que vos querés que te digan, si no, no lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no se ha utilizado mucho. Ninguna de estas dos opciones, ni la iniciativa popular, ni la consulta popular. Es decir, son formas de democracia semidirectas, pero que realmente no han sido muy utilizadas, no han sido muy promovidas. Y me parece que esto es una grave falencia institucional de Argentina, que realmente no utilizamos algunas herramientas que nos permitirían tener más control justamente de los actos de gobierno. Creo que sobre todo en los tiempos que corren, como donde hay cuestiones bastante urgentes para abordar, ¿no? No me refiero solamente a la de público conocimiento, como puede ser la de una pandemia, sino otros riesgos muy presentes y, digamos, no tan inmediatos, pero que realmente son preocupantes, como la del cambio climático o qué tipo de política ambiental queremos hacer, ¿no? Me parece que sería una muy buena una muy buena cosa que sucediera, y es que la juventud, digamos, ¿no? Después de esta pandemia, por decir una forma, pero que eso, la gente más joven empiece a golpear más las puertas del gobierno, del parlamento, para imponer, para demandar justamente más participación del Estado y abordaje en cuanto a estas cuestiones que son de extrema urgencia, ¿no? Creo que estamos viendo. Bien, avancemos un poquito más. Bueno, dijimos sistema representativo, republicano y federal. Dijimos la parte representativa, artículo 22, y dijimos también que perdón, la excepción, por decir una forma, o el planteamiento de modalidades de democracia semidirecta que introduce la reforma del 94 en los artículos 39 y 40. Segunda cuestión, la forma republicana. La forma republicana de gobierno implica básicamente, digamos, tres características básicas. La primera, división de poderes. Un sistema republicano, creo que lo más, digamos, ¿no? Lo más característico de un sistema republicano es que existe una división de poderes. Eso en contraposición del modelo monárquico, es decir, el sistema republicano surge como una reacción del modelo monárquico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, y sobre todo en la Edad Media,
hoy por hoy los sistemas monárquicos que persisten, que subsisten, son sistemas que no son republicanos, pero donde sí hay división de poder. Pero lo cierto es que cuando surge el republicanismo, como idea política en la época de la Ilustración, quizás Montesquieu es el pensador más emblemático justamente del republicanismo, porque es el primero que habla de la división, la necesaria división del poder. Diciendo que, claro, porque en aquel momento, digamos, para el sistema monárquico, en el sistema monárquico el rey es el representante de Dios en la tierra, y por ende el rey tiene el poder absoluto, tiene el poder de decir el derecho, de legislar, tiene el poder de ejecutar el derecho, de tomar decisiones ejecutivas, y tiene el poder de juzgar, es juez, es legislador y es ejecutivo. Esa es la noción de la monarquía. A partir de ese modelo se plantea un sistema republicanismo que básicamente el modelo republicanismo, más allá de justamente de rechazar la idea de que una sola persona, la figura de un monarca, pueda congregar todo el poder, lo que hace es fraccionarlo, lo corta, lo desestructura, y lo divide en tres grandes partes. Se suele hablar de los tres poderes, pero digamos, Villar Campos dice, en realidad el poder es uno, solo que está repartido. El poder político es uno, pero está partido en tres. El poder del Estado, en esa división de poderes. El sistema republicano implica la división de poderes, principalmente en poder legislativo, el poder ejecutivo y poder judicial. Vamos a ver en la segunda parte que nuestra constitución más moderna, los sistemas constitucionales más modernos, van introduciendo como nuevos poderes, mecanismos de extrapoderes, sistemas, digamos, ¿no? Organismos de reconocimiento constitucional, pero que no están en ninguno de los tres poderes. Son como órganos extrapoderes. Principalmente, el más conocido, el que más se suele pensar, es la figura del defensor del pueblo, el ombudsman, digamos, ¿no? O representante del pueblo, pero vamos a ver que tenemos también lo que se llama la Auditoría General de la Nación, es decir, órganos que no están en ninguno de estos tres poderes. Son como extrapoderes, como que se fracciona aún más la división de poder. Pero eso lo vamos a ver ya en la segunda parte. Sigamos avanzando, dijimos que las tres características del sistema republicano es la división de poderes, segundo, la periodicidad de los mandatos. Lo dijimos, el sistema republicano basa, en primer lugar, en la división de poder, en segundo lugar, en la periodicidad de los mandatos o de los gobiernos. El ejercicio del poder del gobierno y del poder político se lleva adelante por periodos de tiempo determinados y acotados. Periodicidad en los mandatos, es decir, ahí tiene que haber alternancia, determinados, digamos, no se ejerce de forma vitalicia. En el ámbito, también esto es una reacción al sistema monárquico. ¿Por qué? Porque sabemos que el rey es rey hasta el día que muere o hasta el día que abdica, es decir, que renuncia al poder. Pero nadie, no necesita de que nadie lo vuelva a elegir, porque ya es rey. En tercer lugar, por último, la publicidad de los actos de gobierno. Esto es fundamental, también es la publicidad de los actos de gobierno, y esto es en cuanto a que cuando hablamos de acto de gobierno, no estamos refiriendo solamente al Poder Ejecutivo, estamos hablando del gobierno, de todos los órganos del Estado, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Tiene que haber publicidad, es decir, los actos, el ejercicio del poder tiene que ser, digamos, ¿no?, a través de actos públicos. Por eso, todas las decisiones que adopta el poder, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, las tiene que rubricar a través de a través de un decreto, el cual se publica en el boletín oficial. Entonces, todo acto de gobierno tiene que ser público, queda registrado. Lo mismo que las leyes, y lo mismo, bueno, las sentencias no se publican en el boletín oficial, pero sí son públicas, en principio. Salvo algunas, en principio las sentencias son públicas. ¿Por qué? Porque es, digamos, ¿no?, el ejercicio del poder.
Bien, entonces hablamos de sistema representativo republicano, y la última de las características es la característica federal del gobierno. No me voy a detener demasiado sobre esto hoy, porque además hay toda una bolilla entera que hablan de federalismo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer hoy es caracterizar justamente a qué se refiere o qué implica el federalismo. El federalismo, como les decía, tenía que ver con la primera pregunta que dije que se tuvieron que hacer los constituyentes. Es decir, qué tipo de organización territorial del poder vamos a tener. El federalismo, como tal, implica, digamos, ¿no?, una relación entre el poder y el territorio. Esto lo dice, digamos, ¿no?, el doctor Jiménez en su libro, ¿no? El federalismo implica la modalidad de relación entre el poder y el territorio. Básicamente es, en este territorio, ¿quién ejerce el poder? ¿Quién tiene el poder? Entonces, un poco lo que les planteaba es decir, esta disyuntiva entre unitarios y federales, en la cual Buenos Aires quería concentrar el ejercicio de poder único en un Estado y una descentralización administrativa. Un sistema unitario implica una división, un gobierno central, un gobierno único y una descentralización administrativa del poder, pero no territorial. Ojo, esto no implica que un sistema federal sea mejor que un sistema unitario. Esto, veamos, nuestra región, si nosotros miramos nuestros vecinos, por ejemplo, Sudamérica, salvo Brasil, el resto de los países son sistemas unitarios. Uruguay es un sistema unitario, Paraguay es un sistema unitario, Bolivia es un sistema unitario, Chile es un sistema unitario, Ecuador lo es. Entonces, Federación Brasil, República Federativa do Brasil, es una federación, México es una federación, Estados Unidos es un sistema federal, Canadá es un sistema federal, pero después Latinoamérica en general gobierna, prevalece los sistemas unitarios. En general, digamos, ¿no?, la elección, dicen, ¿no?, algunos expertos dicen como que hay una relación entre cuanto más grande es el territorio, más factibilidad de un sistema federal, cuanto más pequeño es el territorio, menos factible. Uno diría, bueno, establecer un sistema federal en Uruguay, digamos, ¿no?, que tiene menos que el territorio que la provincia de Buenos Aires, por ahí parecería un poco absurdo. Pero, como les decía, Suiza es un sistema federal y es más chico que Uruguay. Así que, digamos, esa regla no es una regla absoluta. Es una cuestión de decisión. Argentina adoptó un sistema federal. ¿Por qué? Porque, como les decía, principalmente porque las provincias, las unidades provinciales, crean un sistema federal, se unen. Las provincias preceden a la federación. Las provincias crean la federación. Argentina no era un Estado federal y creó las provincias, sino que fue viceversa. Las provincias se unieron, las provincias unidas del Río de la Plata, unidos en Congreso General Constituyente, se juntan para crear un Estado federal. Claro, obviamente eso implica que las provincias solamente van a mantener el sistema federal plantea lo que se llama el principio del poder no delegado. Entonces, en nuestro sistema federal vamos a partir siempre de un presupuesto en el cual, ante duda, siempre, digamos, las provincias se reservan el poder que no han delegado de forma explícita o implícita a la federación por medio de la Constitución. Es por medio de la Constitución que las provincias delegan potestades al gobierno federal, y las que no fueron delegadas de forma expresa o implícita, las mantienen las provincias. Entonces tenemos un sistema en el cual nuestras provincias tienen mucha autonomía del ejercicio del poder territorial. Quizás no tanto como lo tienen, por ejemplo, en sistemas federales más amplios, como podría ser el de México, Canadá o Estados Unidos, donde los estados tienen muchísima más autonomía que las que tienen en nuestro sistema. Los estados en Estados Unidos, por ejemplo, tienen autonomía para hacer toda su legislación procesal, toda su legislación doméstica, digamos, ¿no? Y realmente mantienen digamos, ¿no?, por ejemplo, puede ser que, algo que sería impensable en nuestro sistema federal, en Estados Unidos
puede ser que en un estado la pena de muerte sea válida y en otro estado no lo sea. Puede ser que un delito a un lado del río se castigue con la muerte y en el otro digamos, con la pena perpetua. Eso sucede en un sistema federal como el de Estados Unidos. En el nuestro tenemos un sistema medio mixto, donde tenemos un derecho común y un derecho propio de cada provincia. Eso lo vamos a ver en la segunda parte, pero nosotros tenemos la legislación de fondo, el derecho común. Cuando se habla de derecho común, no es un derecho que sea ordinario, que sea malo, sino un derecho que es común al Estado federal y al Estado provincial. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Sistema federal, como dijimos, implica una modalidad, una relación entre el poder y el territorio, y está, digamos, ¿no? Justamente asociado a la historia política argentina y también, en gran medida, a la situación geográfica. Tengan en cuenta que cuando Argentina se constituye como Estado federal en 1853 y se perfecciona en 1860, casi la mitad del territorio argentino no estaba, era territorio federal, era territorio nacional, es decir, no estaba provincializada. Había, hoy tenemos 24 provincias, en aquel momento creo que eran 12, bueno, no recuerdo bien. Eran muchas menos provincias, que después se fueron creando nuevas provincias, se fueron provincializando los territorios nacionales y se fue conformando el Estado o la estructura federal del Estado constitucional argentino actual. Bien, bueno, vamos a ir dejando con esto. Nos queda una tercera parte de esta bolilla que tiene que ver con la relación entre el Estado y la Iglesia, pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Ya que tenemos tiempo, vamos a seguir desgranando bien todos los temas y vamos a ir dedicando el tiempo necesario para que queden estos conceptos que son importantes para la materia y en general para la carrera. ¿Ok? Bueno, gente, nada, que tengan muy buenas tardes a todas y todos, y nos vemos en la próxima clase. ¿Ok? Chao. Chao.